Buenas tardes. Hoy me siento especialmente afortunada porque si hay algo en esta sala que hoy reluzca es el amor que muchos de vosotros me tenéis ya, a los que tengo. O sea, están aquí un montón de amigos y me siento realmente muy afortunada. Muchas gracias por haber venido. A las que no conozco, doy también las gracias. Quiero, por supuesto, dar, desde que de la revista, mi máximo agradecimiento por haber hecho posible este segundo libro. A Carles Azcón, pintor maravilloso que ha cedido su bellísima portada para mi libro, y a todos por haber venido. No es precisamente una fecha muy adecuada, pero bueno, os lo agradezco infinito. Y ahora, si me permitís, este libro está dedicado a mi hija, porque ella ha sido una fiel compañera de vicisitudes. No está aquí, pero bueno, otro día vendrá. Es lo propio de los hijos, ¿no? Están de vacaciones. Bueno, con vuestro permiso voy a empezar. Si os aburro, me avisáis. No os haré ningún caso. Es mentira, mentira, mentira. Ah, por supuesto, muchísimas gracias a todos los amigas que han recitado, Consu, Merley, bueno, no sé, a todos en general. Y gracias por estar aquí. El primer poema que voy a recitaros es Asfalto de cristal. Agosto brilla sobre la calzada. El cristal hace olas perversas por falsas. Nos agobia un calor desértico. Las calles compiten en desolación, los humanos se esconden en las casas refrigeradas. Permanezco hipnotizada. El asfalto es de cristal. Mi alma se deshace. Gravilla pegajosa. Agosto duerme pájaros. Anula cerebros, saca pañuelos, apura lenguas sobre helados. Conos de 1000 sabores absurdos. Y en la mecedora, la dama del abanico, ris, ras, sudando frente al televisor que muestra anuncios de helados, piscinas de famosos, mansiones de jeques, y ella, en la mecedora con su abanico, ris, ras. Me deshago como un polo de hielo, como el asfalto, adornado por el falso cristal, gravilla pegajosa. La dama del abanico ha dejado de balancearse. Ya no suena su ris, ras. Yo dejo de pensar, aplastada aún más por la rueda de un pesado coche.